¿Listo? ¿Podemos comenzar? Sí, Rab. ¿O querés esperar unos minutos? Bueno, comenzamos entonces. La perashá de esta semana, la sección de esta semana se llama Vayetzé, y donde la Torá nos cuenta, en resumen, cómo Jacob sale de la tierra de sus padres, sale de la tierra de Harán, de Beersheba, y se fue a la tierra de Harán, y ahí se fue a la casa del tío, conoce a su hija Rachel, se enamora de su hija Rachel, quiere casarse con Rachel. Labán, su suegro tío, le dice que tiene que trabajar 7 años, trabaja 7 años y después de trabajar 7 años le pide su esposa y lo engaña, y en vez de darle a Rachel le da a su hermana Lea. Y cuando él se da cuenta que es un engaño, fue después del casamiento, entonces le pregunta: ¿por qué me engañaste? ¿Por qué no me diste la mujer que yo te pedí? Yo te pedí por Rachel, no Lea. Y él le contesta que así es acá en este país, las leyes son así: primero se da la mayor, no se da la menor antes que la mayor, pero si querés la menor también, entonces trabaja otros 7 años y te voy a dar la menor. Y así él trabajó al final 14 años, 7 años por Lea, 7 años por Rachel, y después nos cuenta la Torá cómo Lea empieza a tener hijos, y tiene un hijo, y tiene 2 hijos, y tiene 3 hijos, y tiene 4 hijos, y ahí Rachel empieza a darse cuenta que ella es estéril, no puede tener hijos, y empieza a pedir a Dios, y empieza a rogarle a Jacob que rece por ella. Y después Rachel, como solución, cree darle a su sirvienta a Jacob y le dice: casate con mi sirvienta, entonces por ahí yo pueda construir con ella también. Y Jacob se casa con Bilhá, que es la sirvienta de Rachel, y tiene 2 hijos, y después Lea, cuando vio eso, entonces también le da a su sirvienta y se casa con la sirvienta de Lea también, que se llama Zilpá, y tiene otros 2 hijos, y al final Dios escucha a Rachel y tiene también un hijo, Rachel, que es conocido Yosef Atzadik, el gran Yosef. Eso más o menos en resumen de la perashá. Luego trabaja unos años más con el suegro con pago, en este momento con pago, y ahí hay varias peleas, varias discusiones con el suegro. Le cambia el salario varias veces. Primero le dice: las marrones van a ser para vos, las blancas van a ser para mí. Después le cambia, y así como nos cuenta la Torá, varias veces le produjo esa situación, hasta que al final Jacob decide volver a la casa de su padre y vuelve a la casa de su padre. Eso es más o menos en resumen la perashá de esta semana, pero nosotros, como siempre, vamos a tocar un punto de la perashá de la semana y vamos a tratar de analizarlo. No es específico el punto que vamos a tocar de esta semana nada más, porque incluye a varias semanas atrás también, pero sí se nota parte o gran parte de eso esta semana. Nos dimos cuenta, ya desde que empezó la historia de los patriarcas y las matriarcas, nos dimos cuenta que todas las matriarcas prácticamente eran estériles. Sara fue estéril, Rivka fue estéril, lo leímos la semana pasada, cuando Yitzhak se es por su mujer y reza para que su mujer tenga hijos, porque era estéril, dice la Torah. Sará, al principio, que se llamaba Sarai, era estéril, y después Dios le da un hijo, le cambia el nombre, la deja de llamar Sarai, la llama Sará, cambia la Yud por la Hei, la letra Yud del nombre se la cambia por una letra Hei, y así tiene un hijo Sará. Luego vemos en la Torá que Rivka también es estéril, y Yitzhak reza por Rivka, y después de 20 años de estar casado, Dios le da a los mellizos Jacob y Esaú. Y vemos acá el caso también, Lea, como nos cuenta el Midrash, también era estéril, y Dios, después de rezar, después de pedir mucho, Dios le abrió el vientre y le permitió tener hijos. Y Rachel, ni que hablar, que la Torá se extiende más sobre eso y lo dice claramente, que Rachel Hakarai, porque Rachel era estéril. Quiere decir que vemos en la historia de las matriarcas que las 4 matriarcas eran estériles. Y la pregunta que nos hacemos y lo que queremos hablar hoy: ¿por qué la esterilidad de las 4 madres? ¿Por qué las 4 madres del pueblo judío, tanto Sará, tanto Rivka, tanto Rachel, tanto Lea, eran estériles y tuvieron que tener hijos en forma de, después de pedir mucho, después de rogar mucho, después de rogarle mucho a Dios,
lograron tener hijos. La pregunta es ¿por qué? No es acá un sistema, de familia. Hay familias, lamentablemente, que tienen un problema y que la mamá no puede tener hijos, los hijos no pueden tener hijos, los descendientes no pueden tener hijos. Hay veces pasa que es un problema genético o algo similar que produce la esterilidad. Pero acá no es así el caso. Vemos que Sara no puede tener hijos, pero la mamá de Sara sí la tuvo. La hermana de Sara, que es la que se casó con Nahor, con el hermano de Abraham, es la abuela de Rivka, sí tuvo hijos. Vemos que Rivka, el padre de Rivka, la mamá de Rivka tuvieron hijos. Rachel y Lea, los padres de Rachel y Lea también tuvieron hijos. Entonces, no es un tema genético, es un tema especial y únicamente de las matriarcas, que ninguna de las 4 matriarcas puede tener hijos. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Sabemos y nos imaginamos, Dios libre y guarde, una persona que no tiene hijos. El Talmud dice una persona que no tiene hijos es considerado como una persona que no está viva, en el sentido que uno se levanta a la mañana y se levanta y se esfuerza por los hijos, y lucha por los hijos, y trabaja por los hijos, y quiere ver cómo los hijos se casan, y quiere ver cómo los hijos casan a sus hijos, etcétera, etcétera. Y ese es el motor de la vida. Una persona que no tiene hijos, Dios libre y guarde, se levanta todas las mañanas y se pregunta ¿para qué vivo? ¿Para qué me levanto? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué hago dinero? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué como? ¿Para qué vivo? ¿Para qué tengo esta necesidad de estar en este mundo si lamentablemente no tengo hijos? ¿Está bien? Y el mismo Talmud pregunta, Lama haimaot ikarot, Lama haboteinu ikarot. ¿Por qué nuestros patriarcas, por qué las matriarcas eran estériles? ¿Por qué? Es la pregunta que nos queremos hacer y queremos tratar de entender por qué, cuál es la razón que Dios hizo que las matriarcas sean estériles. No es una casualidad, no podemos decir, bueno, justo pegó que Sara era estéril, se casó con Abraham, que Arca era estéril, se casó con Isaac, que Rachel y Lea eran estériles, las dos se casaron con Jacob. No, no es lógico pensar que fue toda una casualidad, tiene que haber una explicación, tiene que haber un motivo por qué es así, y eso es lo que vamos a tratar de analizar en el shiur de hoy. Antes de entrar en detalles en ese caso, una cosa interesante que también es parte de lo que vamos a analizar y vamos a estudiar, una cosa interesante que está traído en un libro que se llama Torah Shmuel, que es del Rebbe Maharash, del 4º Rebbe de Chabad. El Rebbe trae ahí una aclaración sobre algo que leemos en la perashá de esta semana y que podemos lograr entender. ¿Por qué? Para que Abraham deje de ser estéril y pueda tener hijos, o Sara pueda dejar de ser estéril y tener hijos, Dios le cambió el nombre. ¿Por qué? ¿Qué implica el cambio de nombre? Que una persona cuando no puede tener hijos, entonces va al registro civil y dice, Señor, quiero cambiar mi nombre, y ya está, y se solucionó, y pierde la esterilidad y puede tener hijos. No es así. Entonces, ¿cuál es el sentido? Que Dios le cambia el nombre a Sara y con esa razón puede tener hijos. En la Kabbalah, en Hasidut, está traído muy extensamente este concepto. Sara no tenía una letra, Sara, Dios le sacó, Sara se llamaba Sarai, que Sarai se escribe con la letra Shin, con la letra Reish y con la letra Yud. Y Hasidut explica que la letra Yud, al ser una letra muy pequeña, es muy concentrada, es una letra masculina, no es una letra femenina. ¿Por qué? Porque el masculino es, como dijimos muchas veces, y ya lo hablamos en varios shiurim, tanto en la perashá de la semana, y tanto cuando estudiamos Tania o Hasidut, que la letra Yud representa la esencia de algo, representa la síntesis de las cosas, y el hombre es una persona, que el hombre es creado con una síntesis, con Jochma, que la Jochma es sintetizada toda la sabiduría de Dios, en resumen, en muy pequeños cabidas, toda la capacidad divina de Dios. En cambio, la letra Hei, que es la letra que Dios le saca a Sarai y le saca la Yud y le pone la Hei, la letra Hei es una letra más amplia, es una letra que muestra amplitud y fructificación, que es el poder femenino.
La Yud es una letra masculina y la Hei es una letra femenina. Por esa razón, dice la Torá, Dios le dice a Abraham, Sarai no va a poder tener hijos, no va a poder tener hijos, porque Sarai tiene una letra Yud que es masculina, pero yo le voy a sacar la letra Yud y le voy a poner una letra Hei, y la letra Hei es la que representa la fructificación, lo que la mujer necesita, la amplitud, etcétera, etcétera, y de esa manera va a poder tener hijos. En base a esto, vemos algo interesante en la perashá de esta semana. Cuando Rachel no puede tener hijos, le dice a Jacob que se case con su sirvienta Bilhá. Y la expresión que dice Rachel es, Hulai hibane gamanochim mimena. Podré yo construir a través de ella. ¿Qué significa? Si vos no podés tener hijos, le das tu sirvienta a tu marido y tu sirvienta tiene un hijo con tu marido, ¿qué tiene que ver con vos? ¿Por qué Rachel dice, por ahí yo puedo construir? En la forma literal, significa como Bilhá era una sirvienta, entonces los hijos de la sirvienta, Rachel los podía tomar como hijos propios y criarlos ella como si fuera que eran sus hijos. Pero hay una explicación más profunda que dice el Rebbe Marash, el cuarto Rebbe de Chabad. Fíjense que todos los nombres de las matriarcas tienen una letra Hei. Sará, como dijimos recién, Dios le sacó la Yud y le puso la Hei. Rivka termina con una letra E. Leha termina con una letra E. Rachel es la única matriarca que no tiene letra E. Y por lo tanto ella creyó en algún momento que ese es el problema de su esterilidad, el no tener la letra Hei en su nombre, que representa la fructificación, la ampliación, el crecimiento, etcétera, etcétera. Por eso ella, ¿qué piensa? Dice, voy a tomar a mi sirvienta, que mi sirvienta se llama Bilhá, y Bilhá está escrito con 12, y dice ella, una Hei para ella y una Hei para mí. O sea, a través de que yo traiga adentro de la habitación de mi marido a mi sirvienta Bilhá, por ahí podré yo construir a través de ella, por ahí podré yo utilizar la letra Hei de ella para que una de las dos Hei que Bilhá tiene, una sea para Bilhá, pueda ella tener hijos, y la otra Hei pueda venir hacia mí, ya que mi nombre no tiene la letra Hei. Es Marash sobre esta expresión. Pero vamos a continuar con lo que preguntamos. ¿Por qué Dios hizo que las matriarcas sean estériles? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo que Dios hace que todas las matriarcas sean estériles? Antes de avanzar a la respuesta, vamos a analizar una cosa más, interesante también, aunque no responde en su totalidad a la pregunta que hicimos, pero sí analiza un poco los conceptos y nos clarifica algunas cosas. Cuando una pareja se casa y no puede tener hijos, lo primero que hacen es ir a un médico a ver por qué no pueden tener hijos. Porque el tener hijos es algo natural. Es un merecimiento natural que tenemos todo hombre y toda mujer de poder procrear. Pero cuando la pareja va al médico y le dice al médico que no pueden tener hijos o que están probando tener hijos hace varios años y no da frutos, lo primero que va a hacer el médico es buscar quién tiene el problema. Si el problema lo tiene la mujer o si el problema lo tiene el hombre. Porque hay esterilidad femenina y hay esterilidad masculina. No siempre podemos decir, por caso, y no puedo tener hijos, culpas de mi señora. Puede ser que hay veces las culpas del marido, las culpas del hombre. El hombre es el que tiene un problema de esterilidad y por lo tanto no puede tener hijos. Veamos acá, ¿quién era estéril? ¿Las matriarcas o los patriarcas? Las matriarcas sabemos claramente que eran estériles porque está escrito en la Torá. O sea, sobre Sará dice claramente la Torá, Sará y Hakará en la Balad, que Sará era estéril y no podía tener hijos. Sobre Rivka dice claramente la Torá que Rivka era estéril. Y sobre Rachel dice en la perashá de esta semana claramente la Torá que era estéril. Sobre Lea es la única de las matriarcas que la Torá no dice que era estéril claramente, pero en los Midrashim, en las interpretaciones, en el Talmud, está traído claramente que Lea también era estéril. Entonces las matriarcas eran estériles. Pero los patriarcas, ¿eran estériles o era solo el problema de las matriarcas? Y vamos a ver, sobre Abraham está escrito
que Abraham también era estéril. Y por eso Hashem también le puso una letra Hei a él. Abraham se llamaba Abraham, y cuando Dios le prometió un hijo, Abraham se sonrió y dijo: Dios, si yo no puedo tener hijos, yo soy estéril. Entonces, como nos cuenta la Torá, y lo recordarán, que Dios lo sacó afuera y le dijo: es verdad, ¿cómo sabés vos que no podés tener hijos? Porque viste en la astrología que vos no tenés hijos, pero yo te voy a cambiar el nombre, te voy a subir por encima del mazl, por encima de la suerte, por encima de la astrología, y vas a tener hijos. Y dejó de llamarlo Abraham y lo empezó a llamar Abraham. Entonces, Abraham era estéril. Yitzhak, sabemos que Yitzhak no era estéril. La Torá nos dice que Yitzhak era estéril. Y Jacob, ni que hablar que no era estéril, porque Jacob sí pudo tener hijos con Lea, sí pudo tener hijos con Bilhá, la sirvienta de Rachel, sí pudo tener hijos con Zilpá, la sirvienta de Lea. El problema era de Rachel y Lea, no de Jacob. Y hay una explicación muy interesante que sostiene lo siguiente. Hay una explicación que dice que, fíjense, todos aquellas matriarcas o todos aquellos patriarcas que eran hijos de gente idólatra, Dios le quitó la posibilidad de tener hijos en forma natural. Abraham era hijo de un idólatra. Abraham, el papá de Abraham, Terach, sabemos y ya lo contamos muchas veces, era un idólatra. Y por lo tanto, Dios no quiso que Abraham tenga la fuerza de tener hijos que le dio el padre cuando lo tuvo. Por lo tanto, Dios le quitó ese poder, le quitó esa fuerza natural que tiene toda persona al nacer y que se lo entrega a sus padres cuando lo procrean, se lo quitó. Y al quitarle, le dio una nueva fuerza de crear una nueva fuerza de procrear que era milagrosa, porque natural no podía tener hijos. Y lo mismo pasa con Sara. Sara era hija de Harán, que Harán era un idólatra. Lo mismo Rivka era hija de Betuel, que como estudiamos la semana pasada, que cuando el sirviente de Abraham llegó a la casa estaba llena de imágenes y hubo que sacar todas las imágenes para que él pueda entrar. Significa que los padres de Rivka eran idólatras. Entonces Dios acá me está haciendo Cook una pregunta, enseguida lo voy a aclarar. Tuvieron que sacar los ídolos de la casa para que el esclavo de Abraham, Eliezer, pueda entrar a la casa y presentar lo que vino a hablar con ellos, de lo que vino a hablar, y por lo tanto Dios le quitó a Rivka la posibilidad de procrear natural y la hizo estéril, para poder darle un hijo en forma milagrosa. Y lo mismo Rachel y Lea, que eran hijas de Labán, el hijo de Betuel, que ya sabemos y ya estudiamos tanto la semana pasada y tanto esta semana, cómo era idólatra, cómo era una persona que tenía en su casa idolatría, como nos cuenta también la sección de esta semana, que Rachel, al retirarse de la casa de su padre y volver a la tierra de Canaán con Jacob, su marido, le robó los ídolos y los escondió para que el padre no tenga más ídolos. Entonces, la explicación que se da sobre esto es: los padres, los hijos que sus padres eran idólatras, Dios no quiso que tengan la capacidad de tener hijos a través de la fuerza natural que les entregaron sus padres. ¿Por qué? Porque en ese caso los descendientes iban a tener un poquito de genes anteriores, de genes de abuelos idólatras, o bisabuelos idólatras, o algo así. Perdón, abuelos, no bisabuelos, abuelos idólatras. En cambio, Yitzhak, sus padres eran Abraham y Sara, no era estéril. Jacob, que sus padres eran Rivka y Yitzhak, no era estéril. De ahí vemos claramente que los patriarcas o las matriarcas, que sus padres eran reshaim, eran malvados, eran idólatras, Dios les quitó la fuerza de procrear natural y les dio una fuerza de procreación nueva, una nueva forma de procrear divina que empezó con ellos, para que no haya rasgos, para que no haya genes, para que no haya ramificación de la procreación de sus abuelos. ¿Se entendió hasta acá? Yo, Rab, quiero hacer una pregunta. Bueno, entiendo. ¿Cómo? Quiero hacer una pregunta. ¿Qué significa ¿Alguien que... habló? Sí, un segundo, antes que me haga la pregunta,
quiero responder primero la pregunta que me hace acá el señor David Cook. David Cook me pregunta que Abraham tuvo a Ismael, pero Abraham tuvo a Ismael después que Dios le cambió el nombre, no antes que le cambió el nombre. Cuando Abraham tuvo a Ismael ya se llamaba Abraham, no se seguía llamando Abraham. Y a partir de que Dios le cambió el nombre, pudo tener a Ismael. Quiere decir que antes de eso, Abraham era estéril. Bien, sí, escucho la otra pregunta. Raf, le quería hacer la pregunta, ¿qué significa exactamente que le dio una nueva forma de procrear? Porque, Hola, ¿me escuchan? Aló. Aló, ¿me escucha, Raf? ¿Me escucha? Sí, la escucho, señora. ¿No? Ok. Se le escucha un poco cortado, pero trataré de entenderle lo que me quiere preguntar. Ok, ¿qué significa que le haya dado una nueva forma de procrear? No me queda claro qué significa eso, porque finalmente entonces querría decir que por cambiar el nombre, entonces ahora dejó de ser estéril y va a poder tener hijos, y antes, entonces, ¿qué pasaba? La verdad, señora, le pido mil disculpas, pero no se le escucha bien, se le entrecorta toda la pregunta y no entiendo la pregunta. Raf, No sé si la quiere a mí me escucha escribir mejor mejor. usted, yo se la digo. Ella pregunta que qué significa que ahora tienen diferentes formas de procrear, que ella no entiende eso. ¿A qué se refiere eso? Si antes ellos no, ¿cómo se llama? Procreaban diferente o ella no entiende ese concepto. No entendí, David, porque a vos también se te cortó. A ver, repetímelo. Se lo escribo, se lo va a escribir. Bueno, escribilo. Puede ser que el problema es mío, no de ustedes, es de mi internet, no sé. No sé si ustedes me escuchan a mí bien. Yo los escucho muy entrecortado. Yo sí le escucho muy ¿Ustedes bien. me escuchan a mí bien? Sí, señor, sí, Raf, le escucho muy bien. Bueno, entonces mejor, si ustedes me escuchan a mí bien y yo a ustedes no los escucho bien, si yo no los escucho bien a ustedes, sería bueno que me escriban las preguntas, así las puedo responder. Bien. David Cook me está diciendo que me escuchan bien. Perfecto. Les agradezco. Acá también la señora Débora me hace una señal. David Cook está mandándome la pregunta que preguntó la señora, ¿qué significa que cambió la forma de procrear? Lo que significa es lo siguiente. Voy a dar un ejemplo de un fruto para que se me entienda. Cualquier fruto que un árbol, que crece en un árbol, cualquier árbol que da un fruto, el fruto por naturaleza, supongamos, sí, entendí, ¿qué significa que ahora tienen una nueva forma de procrear? Es la pregunta de la señora. Eso es lo que estoy tratando de explicar. Si yo tomo una naranja, un pomelo, cualquier fruta de un árbol, por naturaleza, la misma naranja tiene una fuerza de procreación en sus semillas. Significa cuando yo terminé de comer la fruta, saco las semillas, las planto en la tierra, va a salir un árbol natural. Así como tiene esa fuerza natural un árbol, la persona también tiene fuerza natural de procrear. Cuando mi mamá y mi papá me procrearon a mí, me dieron en mi cuerpo físico la fuerza de procrear. Por supuesto, después está el tercer socio, que es la bendición de Dios, pero por naturaleza toda persona, cuando nace, tanto hombre o mujer, tiene por naturaleza el don de procrear, de casarse y tener hijos, etcétera, etcétera. Eso es algo natural. ¿Qué significa? Cuando la naturaleza es así, cuando nosotros nos fijamos solo en la naturaleza, entonces si yo agarro una naranja, como traje en el ejemplo, agarro las semillas de la naranja y la planto en la tierra,
siempre va a salir un fruto, la misma fruta, siempre va a salir de su especie, siempre va a salir una naranja. No puedo plantar semillas de naranja y pedir que salgan peras o que salgan manzanas o que salga otra cosa. De la naranja sale naranja. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si Sará, por ejemplo, para tomar un ejemplo de una matriarca, si Sará hubiese tenido la fuerza de procrear natural que le dieron sus padres, perdón, que le dieron sus padres, entonces eso significaría que tendría algún gen, alguna transmisión de los abuelos, y en este caso serían las emociones negativas, o serían las conductas negativas, o serían los sentimientos negativos que tenían los papás de Sará, lo podía transmitir Sará a sus descendientes a través de la procreación natural. ¿Qué hizo Dios? Dios cortó esa procreación. Dijo, esta mujer le sacamos la naturaleza de procrear. Esta mujer no puede procrear más. Por lo tanto, los genes anteriores a ella, los que le dieron sus padres, se cortaron. No existen. Existe idea en el Talmud que que Sará ni siquiera tenía útero. Por lo tanto, no había manera natural que ella pueda tener un hijo. No había manera natural que ella pueda transmitir a sus hijos parte de sus genes anteriores a ella, parte de los genes o los emociones o los sentimientos de sus antepasados. En otras palabras, ¿qué es lo que hizo Dios? Quitó la fuerza natural de procreación y les dio una fuerza de creación divina, espiritual nada más, para que sus hijos reciban los genes, las emociones y las transmisiones únicamente de los padres directos de Abraham y Sará, no de los abuelos, no de los papás de Abraham, ni los papás, ni de las mamás de Sará, Abraham, ni de la mamá de Sará, sino directamente los genes directos de Abraham y Sará, que eran genes puros, que eran sentimientos puros, emociones puras. Eso es lo que quiso Dios. Por lo tanto, para que no sean transmitidas, le quitó la posibilidad de procreación natural y les dio un poder nuevo de procreación que no era natural. ¿Se entendió hasta acá? La señora me sigue preguntando si es igual con las emociones. Por supuesto, a los papás no tener genes de los anteriores a ellos, que son emociones negativas, que son sentimientos negativos, entonces lo que transmite cuando se procrea las emociones del papá y la mamá, los sentimientos del papá y la mamá, que son absolutamente puros y buenos. Ok, esta es una de las explicaciones. No entiendo la pregunta, David. Me estás diciendo que Agar le dio un hijo a Abraham. En la Torá dice que todavía era Abraham, no Abraham. O sea, no había cambiado el nombre. ¿Y eso qué tiene que ver? Que usted anteriormente dijo que ya se había cambiado el nombre. La Torá dice claramente, como vos decís, la Torá aclara claramente que Abraham, cuando se llamaba Abraham, Ismael le dio su hijo Ismael, le dio a Agar su hijo. Pero racionalmente, como lo dice el Midrash y como lo dice el Talmud, Abraham en ese momento, aunque todavía en el mundo terrenal se llamaba Abraham, ya tenía el cambio prometido por Dios, ya tenía dicho a Dios que le iba a cambiar el nombre y por lo tanto por eso le dio la fuerza de procrear. ¿Ok? Pero al margen de esto, al margen de lo que te estoy explicando ahora, con más razón, en base a lo que acabo de explicar, que Dios no quería que se transmitan los genes de los abuelos, entonces, cuando Abraham tuvo a Ismael, a Dios no le importaba que Abraham le transmita a Ismael los genes de sus padres o de sus antepasados. Y lo mismo de Agar, porque Agar no era estéril. Y a pesar que Agar tenía a su papá, que era el faraón egipcio, etcétera, etcétera, tuvo a Ismael, porque Dios no le importaba esa parte de la descendencia. Lo que Dios le importó es Isaac. Y por lo tanto, si Dios le quitó la posibilidad a Abraham, de poder tener un hijo para no transmitir genes, era únicamente con Sará, no con Agar.
¿Se entendió? Pero igualmente así está traído en el Talmud, Abraham también era estéril. De cualquier manera, esto no termina de contestar totalmente la pregunta que iniciamos. Porque la pregunta que nosotros iniciamos es decir, ¿por qué tanto sufrimiento a las matriarcas? ¿Por qué las matriarcas tuvieron que llorar tanto, pedir tanto, rogar tanto para poder tener un hijo? ¿Por qué no se logra que las matriarcas está bien? Si la explicación que me querés decir es que Dios les quitó la posibilidad natural de tener hijos, bueno, dale la divina, pero ¿por qué Sara tuvo que esperar hasta los años 90? ¿Por qué Rivka tuvo que esperar 20 años? ¿Por qué Rachel tuvo que rogar tanto y darle a su sirvienta, a su marido, para recién poder tener hijos? ¿Por qué todo ese dolor? ¿Por qué todo ese sufrimiento? Que eso es lo que no respondimos. Y es lo que vamos a tratar de responder. Pero antes de la respuesta total de este cuestionamiento que nos estamos haciendo, quiero aclarar un punto más sobre todo esto. Hay otra pregunta que se hace mucho de los sabios en la perashá de esta semana, que es el diálogo entre Jacob y Rachel, cuando Rachel no puede tener hijos. Rachel le dice a Jacob, Rachel ve, primero y principal, pongámonos en la historia un poquito, ¿sí? Rachel era la chica linda, Rachel era como se diría vulgarmente, la codiciada por todos. Rachel era la capaz, Rachel era la bella, Rachel era la predestinada para Jacob. Y el primer golpe que recibe Rachel es que le quitan al marido, le dan a su hermana a su marido. Imaginémonos lo que eso pudo suponer para Rachel, el dolor de tener que compartir a su marido el amor de su vida con su hermana. Después, ella también logra casarse con con Jacob, y dice, bueno, comparto, pero Jacob es mi esposo, Lea es la segunda esposa, yo soy la más importante, sigo siendo la más querida, sigo siendo la más respetada por mi marido. ¿Qué sucede después? Lea empieza a tener hijos. Y no es que tiene un hijo, tiene uno, tiene dos, tiene tres, tiene 4 hijos, y ella ve que no pasa nada. Entonces está decepcionada totalmente. Va al marido y no está preocupada. ¿Por qué no está preocupada? Porque ella sabe que tiene un tzadik en la casa. Ella sabe que está Jacob y que Jacob le pide a Dios y Dios le va a dar. Entonces llega un momento que entra a la pieza de Jacob y le dice a Jacob una expresión muy fuerte. Rogale a Dios que me dé hijos, porque si no, yo ya no quiero vivir. O sea, Rachel está expresando su dolor más profundo, su dolor más íntimo a su marido, que no solo es su marido, sino es el tzadik de la generación, es el rebe de la generación, y le dice, escúchame, ya sufrí, mi hermana me quitó medio amor tuyo, mi hermana está teniendo hijos, y yo estoy acá sola, ¿para qué quiero vivir? ¿Para qué sigo casada con vos? ¿Para qué sigo viviendo con vos si no puedo criar hijos? ¿Qué le contesta a Jacob? Jacob le contesta palabras muy fuertes. Jacob le dice, ¿acaso yo estoy al lugar de Dios? ¿Qué soy yo? ¿Yo soy Dios? ¿Qué te impidió a vos de tener hijos? Yo tengo hijos. ¿Qué venís a quejarte a mí? Yo tengo hijos, no tengo uno, tengo ni 2, tengo 4 hijos ya. Vos no tenés hijos, es un problema tuyo. ¿Qué querés que haga yo? Y uno enseguida se pregunta, ¿así contesta un tzadik? ¿Así contesta un marido a su mujer que la ama? Es un problema tuyo, arreglate vos. ¿Por qué Jacob le contesta de una forma tan fuerte a Rachel y la hace doler tanto a Rachel? Como diciéndole, el problema es tuyo, el problema no es mío. Vos no podés tener hijos, yo puedo tener hijos. Y si el problema es tuyo, anda vos y ocupate vos de tus cosas, yo no tengo nada que ver. Es una pregunta que hacen varios exégetas de la Torá. Y no sabemos responder cuál es el motivo
que Jacob expone de esa manera. Tenemos en la Torá, en el Tanaj, en la historia de los profetas, tenemos una situación similar. Sabemos que el Talmud dice que existieron 7 mujeres famosas estériles. Sará, Rivka, Rachel, Lea, Haná, la mamá del profeta, la esposa de Manoah, que era la mamá de Shimshon el Sansón, la mamá de Shimshon era estéril hasta que se le presentó el ángel y le dijo, te vas a embarazar, etcétera, etcétera. Y Haná, la mamá del profeta Samuel, la mamá del profeta Shmuel. En la historia de Haná, la Torá nos cuenta que su marido, cuando la ve a ella triste, que su marido también tenía otra mujer, que se llamaba Peniná, y de la esposa Peniná tenía 10 hijos, no 4, 10 hijos tenía. Y cuando hacía fiestas y hacía reuniones familiares y se sentaban las 2 esposas y se sentaban los 10 hijos con sus esposas y sus nietos, siempre Haná estaba triste, siempre Haná estaba a un costadito, siempre no participaba de la fiesta. Y cuando fueron una vez a Jerusalén, el marido de Haná se acercó a Haná y le dijo, ¿por qué estás triste? ¿Por qué seguís sufriendo? El amor que yo tengo a vos es mejor que 10 hijos. Estoy casado con otra mujer y tengo 10 hijos, pero no siento por ellos el amor que siento por vos. Esa es la manera normal que un marido se tendría que dirigir a un dolor, a un sufrimiento de una mujer, de su esposa. Pero no la respuesta que le da Jacob, que le dice, es un problema tuyo, yo tengo hijos. ¿Qué crees que hagas si Dios no te deja a vos tener hijos? Vamos a ver la explicación. Y con esta explicación vamos a responder las 2 preguntas. Existe un libro, que es un libro de filosofía judía, que se llama Sefer HaIkarim, que es un libro que se escribió en una época muy difícil, que fue la época de la pre-inquisición, la pre-expulsión de los judíos de España. Y un sabio de la generación creyó que grandes de los problemas que tenían los Yehudim en España, los judíos que vivían en España, por el cual fueron castigados con la expulsión, en la parte espiritual, o una de las cosas que él creyó en la parte espiritual, él creyó que el problema era la falta de pedir, la falta de rezar que ellos tenían. Como vivían épocas muy buenas, vivían épocas muy lindas, vivían épocas felices y vivían épocas de mucha abundancia en España. Como saben ustedes, los judíos españoles antes de la Inquisición, antes de la expulsión, eran asesores del reinado, eran grandes empresarios, eran grandes militares, había generales, había almirantes, había consejeros, había ministros judíos. Vivían la época dorada los judíos en España. Y como tenían todo el bienestar que tenían, no rezaban tanto a Dios, porque no les faltaba nada. Y por lo tanto, supuestamente, según el libro Ikarim, él cree que ese fue uno de los fundamentos por el cual trajo Dios la expulsión de los judíos de España. Y en base a esto, lo que el Talmud nos está queriendo decir, antes del libro Ikarim, el Talmud, cuando el Talmud pregunta por qué las matriarcas eran estériles, el Talmud responde, Nitabah HaKadosh Baruj Hu. Dios tiene un deseo, tiene un placer, tiene un anhelo al rezo de los tzadikim. Y por lo tanto, como dice el Midrash Tanjumá, el Midrash Tanjumá lo dice más claro, las matriarcas eran bellas, las matriarcas eran ricas, las matriarcas no les faltaba nada. Y Dios decía, si les doy hijos, no van a rezar, porque tienen todo. Y si tienen todo, ¿para qué quieren rezar? Entonces, ¿qué hizo Dios? Las hizo estériles para que recen, para que pidan con fuerza, con ganas, con llorar, con llanto, con toda la energía que ellas tenían, hasta que Dios les concedía el pedido, porque eso le produce a Dios un placer. Lo podemos entender, pero profundicemos un poquito más en esto. ¿Qué significa? Como trae ahora sí el libro Sefer HaIkarim, ¿qué es el rezo? Él pregunta, si Dios me concedió algo a mí y está escrito en el cielo
que yo, supongamos, voy a vivir hasta los 120 años. Entonces esto está decretado, voy a vivir, no hace falta que yo rece. Y si Dios libre y guarde, Dios decretó que una persona tiene que morir, ¿qué le va a ayudar a rezar si ya está decretado la muerte? Y él hace esa pregunta filosófica, que es la que nosotros queremos aclarar. ¿Qué sirve la tefilá? ¿Qué objetivo tiene la tefilá? ¿La tefilá puede cambiar un mal decreto? ¿La tefilá puede darme algo que no está decretado, que yo lo merezca o que yo lo tenga que tener? Y la respuesta la trae el Rebbe en una sijá y también el Sefer Haikarim. Y voy a analizarlo esto expresando una historia jasídica muy famosa. Dos historias jasídicas, permítanme que me tome unos minutos más. Existe un judío en Nueva York que se llama un judío de Chabad, que es un gran escritor, traductor de libros en muchos idiomas. Un gran jasíd, es un abuelo, una persona grande que es abuelo, tiene ya bisnietos, que se llama Rabbi Nissan Mangel. Rabbi Nissan Mangel fue, de chiquito, fue llevado a los campamentos de concentración, cuando era un muchacho joven, fue llevado a los campos de concentración y era famoso, conocido como uno de los niños de Mengele. No sé si ustedes saben, Mengele era un doctor que hacía pruebas y con los chicos judíos, con diferentes personas judías, y él fue uno de los chicos que Mengele lo hizo pruebas en su cuerpo, lo destruyó interiormente en varios aspectos. Cuando termina la guerra, cuando ya estaban los nazis sabiendo que los aliados conquistaban Polonia, conquistaban España, reconquistaban todos los países y atacaban a Alemania, decidieron destruir los campos de concentración y se hizo el famoso camino hacia la muerte, donde llevaban a todos los prisioneros caminando de Polonia, de Auschwitz, a Alemania. Y en el camino, por supuesto, no les daban de comer y fueron semanas y semanas que tuvieron que caminar personas que eran esqueletos, pesaban 30 kilos, 20 kilos y no tenían lo que comer y ellos sobrevivían agarrando como se dice, nieve del piso y chupaban la nieve para poder sobrevivir. Él estaba en esa caminata y tenía 13, 14 años y llegó un momento que supo que no aguanta más. Y decidió suicidarse. ¿Cómo se suicidó? Dijo, salgo de la línea. Y cuando uno salía de la línea, los alemanes le disparaban. Entonces él dijo, voy a salir de la línea, que me disparen y termino porque no aguanto más seguir acá en este camino. En un minuto antes, un segundo antes de salir de la línea, le dijo al que estaba al lado de él, te pido un favor, recordá el día y la fecha y mi apellido, Mangel, por si algún día vas a encontrar a algún Mangel, sepas decir dónde me morí y cuándo me morí. Me escucharon y mi apellido por si algún día vas a encontrar un pariente mío llamado Mangel, decirle la fecha y el lugar donde morí. En el instante que él iba a salir de la línea, recordó una historia que su papá le contó una vez, cuando era chiquito en la mesa de Shabbat, donde le contó que había un yehudí que fue a visitar al Baal Shem Tov. Y cuando llegó el yehudí a la ciudad de Mezibes, donde vivía el Baal Shem Tov, le notificaron que su esposa entraba a tener familia, entraba a parir, y la mujer estaba sentada para parir y él está lejos. Y entró al Baal Shem Tov y le preguntó qué tiene que hacer. Y el Baal Shem Tov le dijo, por supuesto, tu señora está por tener familia, andate a la casa de tu señora, anda a ayudar a tu señora te necesita. Y él le dijo al Baal Shem Tov, pero Rebbe, yo vine con un grupo, volverme solo me da miedo, porque paso por bosques, paso por un montón de lugares. El Baal Shem Tov le contestó, un yehudí nunca está solo, un yehudí siempre está acompañado por Hashem. Y de repente esa historia se le vino a la mente y él dijo, si llegué hasta acá, no llegué solo, llegué por Dios y gracias a eso me mantuve
voy a seguir y Dios me va. Y tomó fuerzas de no sabe de dónde, energía no sabe de dónde, y siguió caminando y gracias a Dios llegó a Estados Unidos, construyó una bella familia, tiene un gran trabajo, hizo un montón de libros, tradujo un montón de libros en varios idiomas y hoy es, como dije, abuelo y bisabuelo de una gran familia. Hay otra historia hasídica, donde había una persona muy rica y que él estaba tranquilo, como todas las personas que tienen mucho dinero, que se sienten poderosos, que se sienten que tienen todo, que no necesitan nada de nadie. Un día su esposa enfermó gravemente y todos estaban preocupados y él dijo, yo no estoy preocupado. ¿Por qué no estás preocupado? Porque yo lo soluciono. Yo voy a viajar a Lubavitch, a la ciudad del Rebbe, en esa era la época del quinto Rebbe de Chabad, del Rebbe Rashab, y le dijo, le voy a dar una buena tzedaká al Rebbe y le voy a pedir una bendición y listo. Viajó a Lubavitch, entró al Rebbe y le dijo lo que le estaba pasando. Y el Rebbe lo miró y le dijo, lamento mucho, pero yo no te puedo ayudar. Y él se quedó, Rebbe, pero yo voy a dar una gran donación. No importa lo que vas a dar, no puedo ayudarte. El Yehudí salió de la oficina del Rebbe. Entró a la oficina, entró a la habitación de al lado, que era un templo, y se agarró la cabeza con las manos y se largó a llorar. Y entendió, ¿qué hago ahora? Mi señora se va a morir. Mi señora no tiene quien la cure. Y todo mi dinero no me sirve de nada. Y se puso a llorar y a pedir y a rogarle a Dios que lo ayude. En ese momento entró al templo el hermano del rey. Y vio a un judío llorando y le preguntó qué pasó. Y le contó, mi señora está muy grave. Le dijo, ¿por qué llorás? ¿Anda al rey? No, acabo de entrar al rey. Y el rey me dijo que no me puede ayudar. El hermano un poco se indignó. Porque así no contesta un rey. Si no lo podés ayudar, dale una buena palabra, dale ánimo. No sé hasta dónde escucharon la historia, pero me imagino que la escucharon. Y el hermano del Rebbe entró a la oficina del Rebbe y le dijo, sos un Rebbe y tenés que ayudarlo. Y si no podés ayudarlo, no lo puedes dejar ahí llorando y mal. Y el Rebbe dijo, ¿está llorando? Llámalo. Y lo llamó. Cuando lo llamó, le dio una gran bendición y le dijo que no se aflija, que su mujer se va a recuperar y se fue feliz a su casa. El hermano no entendía nada. ¿Cómo puedes decir lo pudiste ayudar? Entonces, ¿por qué primero le dijiste que no? Y el Rebbe le contestó lo siguiente. Cuando él vino acá, se olvidó de pedirle a Dios. Se olvidó de creer en Dios, creía en mí. Y cuando él creía en mí y no creía en Dios, no lo puedo ayudar yo. Pero cuando él se puso a llorar y empezó a creer en Dios, yo también lo pude ayudar. ¿Qué significan estas dos anécdotas? El secreto de la tefilá. La tefilá no es pedir. La tefilá no es rogar que nos dé. La tefilá no es únicamente pedirle a Hashem. Porque si sería pedir, pediríamos una vez por día. ¿Por qué hace falta pedir 3 veces por día? ¿Por qué hace falta rezar a la mañana, rezar a la tarde, rezar a la noche? La tefilá es unión. La tefilá es tomar conciencia. La mañana nosotros nos levantamos y cuando nos levantamos vemos que hablamos, caminamos, comemos, trabajamos y nos levantamos como leones con toda la energía y decimos, hoy va a ser un día exitoso, hoy voy a hacer muchos negocios, hoy voy a educar a mis hijos correctamente. Pero cuando llega el momento de la tefilá, nos damos cuenta que todo lo que tenemos y todo lo que somos y todo lo que nos dan es únicamente de Dios y gracias a Dios. Y ahí es donde nosotros tomamos conciencia y es como que nos convertimos en otra persona, nos convertimos en otro ser, nos convertimos en otra cosa totalmente y absolutamente. Y por lo tanto, eso es lo que desea Dios. Dios desea que tememos esa conciencia. Dios desea que unamos no a través de la tefilá. La tefilá viene de la palabra tofel. Tofel significa unión, la relación nuestra con Dios. Cuando nosotros comemos, cuando nosotros dormimos, cuando nosotros paseamos, cuando nosotros trabajamos, todas esas cosas hace que la persona se desconecte un poco de Dios.
La tefilá nos vuelve a conectar. Es como alguien que se le empieza a gastar la batería y necesita cada tanto ponerse a la corriente, enchufarse a la corriente, unirse a la corriente para volver a cargar la batería, para poder tener esa relación, esa unión con Dios. Por lo tanto, Dios, cuando quiso que los matriarcas reciban, como dijimos antes, una fuerza de procrear nueva, una fuerza de procrear no natural, distinta totalmente, los hizo estériles, para que ellas pidan, para que ellas recen, para que ellas se conecten a Dios, para que entiendan que no porque sos mujer vas a tener un hijo, no porque un hombre y una mujer se unen en matrimonio, intiman, van a tener un hijo. Porque esa es la fuerza natural. Si no existe la unión a lo divino, si no existe la unión al Creador, si no existe la conciencia de que todo es de Él y únicamente eso es, no vamos a poder tener hijos, no vamos a poder criar hijos, y así cada cosa en la vida. Y esa es la respuesta de Jacob a Rachel. Jacob le dice, Rachel, vos no estás rezando, vos no te estás uniendo a Dios, vos confías en mi rezo, vos estás tranquila porque estás casada con un marido que es un tzadik, entonces sí, ¿qué problema me hago? Él reza y listo. Por eso Jacob le contestó de esa manera tan dura, le contestó de esa manera tan fuerte para que Rachel se sufra un poquito, pero no era el deseo de hacerla sufrir, sino que tome conciencia de que ella necesita esforzarse, que ella necesita rezar, que ella también necesita unirse al Creador, que ella también necesita esa unión para poder recibir esa fuerza de procrear. Bien, hasta acá el shiur de hoy. Disculpen que me extendí un poco más de lo normal, pero bueno, se dio así. Espero que hayan gustado y lo hayan entendido. Gracias a todos por participar.